Evangelio de hoy. Jueves 24 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 10 al 17. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender. Miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos. Ni entender con el corazón. Ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos. Porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio, Jesús responde a una inquietud profunda de sus discípulos, quienes desean saber por qué Él habla al pueblo en parábolas, en lugar de hacerlo de manera directa, transparente, sin velos, ni figuras. Y es precisamente en esta respuesta donde se abre una de las realidades más misteriosas y al mismo tiempo más luminosas del reino de Dios. Porque lo que parece oculto, en realidad protege una revelación preciosa, reservada para quienes desean buscar, anhelan comprender, y se abren al amor que transforma. Jesús dice que a ellos se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero no a los demás. Lo que de inmediato nos confronta con una distinción. Una separación que no es arbitraria, sino espiritual. Es decir, basada en la disposición interior de cada corazón. Porque no se trata de que Dios oculte la verdad por capricho, sino de que muchos corazones no están preparados para recibirla. Y por eso el Señor vela lo profundo en el lenguaje de las parábolas, que son espejos, puentes y también filtros. El que tiene, dice Jesús, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Lo cual parece duro a primera vista. Sin embargo, es una profunda verdad espiritual. Porque el que tiene apertura de corazón, fe viva, sed de Dios, recibirá más gracia, más luz, más sabiduría, pero el que vive en la dureza, en la soberbia, en la indiferencia, irá perdiendo aún las intuiciones iniciales, la sensibilidad espiritual, y se encerrará en sí mismo. Por eso Jesús habla en parábolas. Para que quienes no quieren ver, no vean. Y quienes no quieren oír, no oigan, es decir, que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Aquel anuncio antiguo que no es castigo, sino constatación, por más que oigan. No entenderán. Por más que miren, no verán. No porque Dios los cierre, sino porque sus corazones se han endurecido. Y sus ojos y oídos han sido cerrados por la obstinación del egoísmo. El corazón del pueblo se ha vuelto insensible.
Sus oídos apenas oyen. Sus ojos están cerrados. No porque no tengan capacidad, sino porque no quieren abrirse. Y Jesús no fuerza la libertad de nadie. Por eso la palabra se propone. No se impone. Y en la parábola, el alma humilde descubre secretos del reino, mientras que la soberbia pasa de largo y pierde lo más precioso. Pero Jesús mira a sus discípulos y les dice algo inmenso, profundamente consolador. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. ¿Qué es eso que los discípulos ven? Oyen. ¿Y viven? Es la cercanía del Hijo de Dios. La palabra hecha carne, que se revela con misericordia. En medio de un mundo oscuro, frío, marcado por la ceguera espiritual. Hay quienes ven. Hay quienes oyen. Porque hay corazones dispuestos, abiertos, vulnerables en la fe. Y por eso la revelación de Jesús no se esconde de ellos, sino que se les entrega con ternura, como un fuego que ilumina sin quemar, como un pan que sacia sin empalagar. Esta diferencia entre ver y no ver, entre entender y no entender, es central en nuestra vida espiritual. Porque no basta tener ojos físicos. Se necesitan ojos del alma. No basta con oír palabras. Hay que oírlas con el corazón, con deseo de conversión. Y entonces, lo que estaba velado empieza a brillar con sentido, con profundidad, con dulzura. Las parábolas de Jesús no son acertijos. No son adivinanzas. Son espejos del alma. Si me acerco con fe, me muestran quién soy. Si me acerco con soberbia, me confunden. No porque sean oscuras, sino porque no quiero dejar que me revelen lo que realmente necesito cambiar. Por eso, la ceguera no es física. Sano Moro. El reino de Dios es para los pequeños, los pobres de espíritu, los que tienen hambre de verdad, sed de justicia y deseo sincero de conocer a Dios. Por eso, las parábolas abren caminos nuevos, al mismo tiempo que dejan sin respuesta a quienes solo buscan curiosidad o espectáculo. Y así, Jesús siembra en el alma del creyente una palabra viva, que transforma desde dentro. Jesús, al hablar en parábolas, no simplemente ocultaba la verdad, sino que la envolvía en un misterio divino, reservado para quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar. Y no solo los oídos dispuestos a oír. Pues muchos ven sin ver, oyen sin oír, y caminan por la vida como si la revelación no estuviese delante de ellos. La palabra se ofrece generosamente, pero solo da fruto en el terreno fértil del alma humilde, abierta a la conversión. Las parábolas se convierten en un espejo, donde el alma se contempla a sí misma. Y si bien algunos huyen de lo que descubren en ese reflejo, otros se dejan interpelar. Se dejan herir por la luz que irrumpe en su oscuridad. Y ese es el inicio de la sanación espiritual. Porque la palabra de Cristo no condena, sino que redime.
El corazón endurecido no es fruto del azar, sino de una resistencia constante a la gracia. Es como una tierra pisoteada, sobre la que no se siembra porque no hay esperanza de cosecha. Y sin embargo, el sembrador sigue saliendo a sembrar. Incluso allí. Porque su misericordia no tiene límites. Y su amor es paciente. La ceguera espiritual es una elección, no una maldición. Es la decisión libre de no querer ver. De no permitir que la luz revele la verdad que nos incomoda. Por eso Jesús no fuerza la fe. La propone con ternura. Y espera con paciencia. Como quien llama suavemente a la puerta. El misterio del reino no es solo un mensaje. Es una presencia. Es el mismo Jesús que se entrega en palabras, gestos y silencios. Y solo los que lo buscan con sinceridad pueden reconocerlo incluso en lo pequeño. En lo sencillo. En lo aparentemente insignificante. Como una semilla. O una perla. Las parábolas no son acertijos para sabios, sino regalos para los sencillos. Son ventanas abiertas al corazón de Dios. Pero para asomarse a ellas hay que dejar atrás el orgullo, la autosuficiencia y la dureza del juicio. El reino no se conquista por el entendimiento, sino por la humildad. Bienaventurados los que ven con los ojos del alma, porque ellos descubren al Rey en medio del pueblo, a la gloria en medio del polvo, al tesoro escondido en la vida cotidiana, y a la eternidad sembrada en lo temporal. Sus ojos no están velados por la costumbre, ni su corazón dormido por la indiferencia. Muchos vieron a Jesús y no creyeron. Muchos oyeron su voz y se escandalizaron. Pero los sencillos, los que lloraban, los que cargaban con sus heridas, esos vieron en él al Mesías. Y su fe fue el inicio de una vida nueva. Porque la verdad no entra por la fuerza, sino por el amor. Jesús revela que el corazón humano puede cerrarse voluntariamente a la gracia. Y esa es la verdadera tragedia. Porque el amor no se impone. Se propone. Se ofrece. Y espera ser acogido. Por eso, quien cierra los ojos a la luz, camina en tinieblas por decisión propia. No por falta de iluminación. Pero a ti se te ha concedido conocer los misterios del reino. No por mérito propio, sino por gracia. Porque tu corazón ha dicho sí. Porque no te has conformado con las apariencias. Ni te has encerrado en tus seguridades. Sino que has permitido que la palabra te incomode. Te transforme. Y te haga nuevo cada día. En esta escena del Evangelio según San Mateo, descubrimos que no se trata simplemente de una elección intelectual entre creer o no creer, sino de una disposición profunda del alma que se va cultivando a lo largo del tiempo. Porque el corazón que escucha con atención las palabras de Jesús, aunque aún no las comprenda del todo, va abriéndose cada vez más a la posibilidad de que Dios transforme su interior desde las raíces. Mientras que aquel que se cierra, que se endurece en sus propias razones, en sus prejuicios o en sus intereses egoístas, se vuelve incapaz de recibir incluso lo más evidente. Y no porque Dios oculte la verdad, sino porque el alma ha cerrado voluntariamente las ventanas por donde la luz podría entrar. El misterio de las parábolas.
que tanto atraía a unos y desconcertaba a otros. Es justamente el reflejo de esa paradoja divina, donde lo oculto es revelado solo a quienes aman la verdad por encima de todo. Y no simplemente como un ejercicio de curiosidad, sino como una entrega existencial. Un abandono del propio ego. Un acto de humildad radical, por el cual el discípulo se dispone a ser moldeado completamente por la sabiduría divina. Así, los que tienen fe no se quedan en el nivel superficial de las palabras, sino que se sumergen en la profundidad de lo que ellas contienen, permitiendo que cada símbolo, cada imagen, cada gesto narrado por Jesús, se vuelva una semilla de conversión interior. Jesús no da explicaciones detalladas a la multitud, porque su enseñanza no es simplemente académica, sino vivencial. Su palabra no pretende únicamente llenar la mente de conceptos, sino purificar el corazón, conducirlo hacia una libertad nueva. Por eso, sus parábolas son como espejos que revelan el estado del alma. Y si uno no está dispuesto a cambiar, si no hay sed de Dios, hambre de justicia, anhelo de comunión, entonces esa palabra queda fuera. Se oye con los oídos del cuerpo, pero no se escucha con los oídos del alma. Y la semilla cae en tierra dura, sin posibilidad de dar fruto. En cambio, a los discípulos se les da el conocimiento de los misterios del reino. No porque sean mejores ni más sabios que el resto, sino porque han elegido seguir a Jesús con sinceridad. Han dejado sus seguridades. Han renunciado a sus intereses y han abierto espacio para que la verdad habite en ellos. Ellos son como aquel terreno bueno del que habla el Maestro, donde la semilla cae, echa raíces, crece y da fruto abundante. No porque ellos hagan algo por su cuenta, sino porque se han dejado fecundar por la palabra eterna. Y confían en el poder de Dios para transformarlos desde adentro. Jesús, al revelar el motivo por el cual habla en parábolas, no lo hace con frialdad ni con desprecio por la multitud, sino con la tristeza de quien contempla corazones endurecidos por el pecado, por la indiferencia, por la autosuficiencia, y por el orgullo que impide a muchos reconocer su necesidad de salvación. Sus palabras resuenan como un lamento profético, pues son muchos los que tienen delante la verdad misma, el Verbo encarnado, y sin embargo no lo perciben, porque sus ojos están nublados por una falsa seguridad espiritual, porque sus oídos están cerrados a todo lo que contradiga sus estructuras cómodas, y porque su corazón está demasiado lleno de sí mismo, como para acoger la humildad del reino de los cielos. La parábola no es una forma de ocultar el mensaje de Dios, sino un filtro sagrado. Una criba espiritual que deja pasar solo a aquellos cuya alma vibra con la verdad, cuya sed de sentido los lleva a meditar, a preguntar, a buscar más allá de las apariencias. Para estos discípulos verdaderos, incluso la parábola más sencilla se convierte en una puerta abierta hacia el misterio de Dios. Mientras que para los que no quieren ser interpelados, ni sacudidos por la luz del Evangelio, la parábola queda como un lenguaje críptico, incomprensible, que más bien les confirma en su decisión de no creer. Y eso revela que el problema no está en la claridad del mensaje, sino en la disposición del corazón que lo recibe.
La comparación que Jesús hace con el profeta Isaías, citando la dureza del pueblo ante los llamados de Dios, nos advierte de un drama que puede repetirse en cada generación. Porque el corazón humano tiende a resistirse a la conversión cuando ésta exige desprendimientos profundos, cambios reales, y la renuncia a ciertos apegos que se han vuelto ídolos. Por eso, no basta con estar expuesto al mensaje del Evangelio, ni siquiera con participar de celebraciones litúrgicas, si el alma no se encuentra en constante apertura y docilidad, en constante actitud de escucha activa, dejando que la palabra cuestione, incomode, transforme, purifique y renueve desde lo más profundo. Jesús se dirige a sus discípulos con una expresión llena de consuelo y esperanza. Bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Y con esto no solo reconoce su disposición interior, sino que también afirma que han sido agraciados con una revelación que muchos profetas y justos desearon ver, pero no vieron. Oír, pero no oyeron. Esta afirmación nos recuerda que ser testigo de la palabra, escuchar el Evangelio, conocer a Cristo, es un don inmenso, que no puede tomarse como algo banal o automático, sino que debe acogerse con reverencia, con profunda gratitud y con responsabilidad. Pues quien recibe mucho, también mucho se le exigirá. El privilegio de conocer los misterios del reino no convierte a los discípulos en una élite espiritual, sino en servidores llamados a difundir esa luz recibida, a proclamar la palabra con valentía y a vivir de forma coherente con el Evangelio. El Señor no hace acepción de personas, pero sí distingue entre aquellos que están dispuestos a dejarse conducir por Él y aquellos que endurecen su alma por miedo, por orgullo o por comodidad. Por eso, esta bienaventuranza pronunciada por Jesús no debe llevarnos al orgullo, sino al compromiso, a la entrega diaria y a la humildad de sabernos agraciados con una luz que debe ser compartida, custodiada y vivida con fidelidad hasta el final. En la vida espiritual hay un principio invisible que se repite con firmeza en cada alma que se abre a Dios. Y es este: quien acoge con amor y docilidad una pequeña luz, recibirá luego una luz más grande. Y quien desprecia o ignora lo poco que se le da, quedará incluso sin eso. Este es el misterio que explica por qué a algunos el Evangelio se les vuelve una llama viva, que transforma y empuja a cambiar el mundo, mientras que para otros, la misma palabra parece no provocar ningún efecto. El corazón humano tiene una dinámica muy similar a un campo, donde la semilla solo germina si el terreno ha sido preparado, si ha sido arado con humildad, regado con oración y dispuesto con amor. Jesús quiere dejar claro que su forma de enseñar no es un capricho pedagógico, sino una respuesta profunda a la realidad de los corazones de su tiempo. Porque Él no impone la verdad, no violenta las conciencias, no manipula la libertad de nadie. Su método es uno que respeta profundamente al hombre, incluso al más endurecido. Y es por eso que las parábolas revelan sin imponer, invitan sin forzar, conmueven sin aplastar. Y esa pedagogía divina debe también inspirar a quienes hoy predican, enseñan o comparten la fe.
recordándonos que evangelizar no es gritar doctrinas, sino sembrar con paciencia, con amor y con sabiduría. La ceguera espiritual de muchos de los contemporáneos de Jesús no es una ceguera física, sino una ceguera voluntaria, elegida, como una protección contra la verdad que incomoda, que desinstala, que exige una transformación radical de la vida. Y esa actitud de cerrar los ojos, de taparse los oídos y de endurecer el corazón, sigue presente hoy, incluso entre los que se dicen creyentes. Cuando se vive una fe superficial, sin compromiso, sin profundidad, que evita a toda costa el riesgo de convertirse, de cambiar, de amar más allá de lo cómodo. Jesús nos muestra que su palabra no es simplemente para el entendimiento, sino sobre todo para el corazón. Y eso significa que el verdadero fruto del Evangelio no es una acumulación de conceptos religiosos, ni una repetición de fórmulas, sino un encuentro transformador con el amor que salva, que perdona, que sana y que da sentido a la existencia. Por eso, muchas veces, quien no tiene esa apertura interior, termina rechazando lo que en el fondo más necesita. Como aquel enfermo que no acepta la medicina que podría curarlo, simplemente porque no está dispuesto a reconocer su enfermedad. Jesús reconoce que muchos verán, pero no verán de verdad. Y que oirán, pero no oirán profundamente. Porque hay un nivel de percepción espiritual que solo se activa con la fe viva, con la humildad de quien se deja interpelar por Dios, y con la perseverancia de quien no se conforma con lo superficial. Esta advertencia no está dirigida solo a fariseos o escribas, sino también a todos nosotros. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios sin hambre de verdad, sin sed de justicia, sin deseo auténtico de conversión y en esas condiciones, aún las palabras más santas pueden parecer vacías. El contraste entre los discípulos y las multitudes se hace más profundo cuando entendemos que aquellos han sido privilegiados, no porque sean mejores moralmente, sino porque han respondido al llamado con humildad y deseo de aprender. Y eso significa que la diferencia entre ver o no ver, entre oír o no oír, no está en una capacidad intelectual especial, sino en una disposición espiritual auténtica. Por eso, todos somos invitados a ser discípulos, a entrar en ese círculo íntimo donde Jesús explica, donde Jesús revela, donde Jesús transforma las vidas. Cada vez que escuchamos una parábola, cada vez que se proclama el Evangelio, estamos ante una nueva oportunidad de ser de aquellos que ven y oyen de verdad. Pero para eso hay que disponerse desde dentro. Hay que dejar atrás la rutina, el ruido interior, la prisa, y entrar en la escucha profunda, en la contemplación, en la apertura amorosa que permite que cada palabra de Jesús penetre hasta lo más íntimo del alma. Y esa actitud no es automática. Hay que cultivarla con fidelidad cada día. La ceguera del pueblo de Israel, que Isaías había profetizado, no es solo un hecho histórico, sino también un espejo para todas las generaciones que se acercan a Dios con el corazón cerrado, sin voluntad de cambiar, sin deseo de dejar que Dios rompa sus estructuras de pecado. Y ese espejo nos confronta a nosotros.
Porque en más de una ocasión también hemos sido sordos a sus llamados, ciegos ante sus signos, duros ante sus correcciones amorosas. Pero la buena noticia es que Jesús sigue sembrando su palabra. Sigue hablándonos aunque no escuchemos bien. Sigue mostrándonos aunque no veamos del todo. Porque su amor es paciente, incansable, siempre dispuesto a esperar el momento en que abramos la puerta. Y eso nos da esperanza. Porque aunque a veces seamos tierra dura, también podemos ser labrados por su misericordia, convertidos por su ternura y transformados por su gracia. Si lo dejamos entrar. Esta enseñanza de Jesús nos invita a revisar cómo está nuestro corazón cuando escuchamos su palabra. Si vamos a misa. Si rezamos. Si meditamos la Biblia. Pero lo hacemos con distracción. Por rutina. Sin deseo de dejarnos tocar por Dios. Entonces quizás somos como aquellos que ven pero no ven. Y oyen pero no oyen. Pero si abrimos los ojos del alma. Si clamamos con humildad. Señor, que vea, Señor, que oiga. Entonces Él no se negará a darnos el don de comprender los misterios de su reino. De amarlo. Y de vivir según su palabra. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.